No, buenas tardes a todos. Alejandro, Cristian, buenas tardes. Bienvenidos a este panel sobre el acuerdo de pesca de la OMC que se desarrolla en el marco del tercer coloquio de las cátedras de la Organización Mundial de Comercio de América Latina. Les saluda Michel Levy. Yo soy el titular de la cátedra de la Organización Mundial del Comercio en el Ecuador y con eso estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes, esta tarde noche, y que ustedes le hayan dedicado el tiempo a este importante tema que a todos nos interesa mucho y que tiene mucho que plantear sobre el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial de Comercio. Eh, Quiero felicitar en primer lugar al profesor Víctor Saco, titular de la cátedra del OMC del Perú, por la organización de este evento, que nos ha convocado a algunos participantes que hemos venido a Lima desde el exterior. En este caso, bueno, el evento, esta parte del evento se realiza de forma virtual, pero creo que es una muy buena oportunidad para compartir puntos de vista sobre este tema que es clave dentro de la dinámica de los acuerdos del sistema multilateral de comercio. Yo voy a hacer el share, un poco moderar y hacer algunas puntualizaciones con relación al tema. Eh, por lo pronto, le voy a dar la palabra a Alejandro Velázquez, que nos acompaña esta tarde, noche. Te agradezco, Alejandro, por estar aquí y bueno, bienvenido. Por favor, cuéntanos, hablemos sobre este acuerdo importante de pesca de la OMC. Quisiéramos escuchar tus puntos al respecto. Bien, muchas gracias, Levi, por esta introducción. Eh, Saludo también a Cristian, que se encuentra aquí presente, y a Víctor Saco, ¿no? Quien me invitó a formar parte de esta mesa eh, con motivo de el tema de mi tesis de la maestría en Derecho Internacional Económico, justamente orientado a esta materia del acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Me comentó Víctor que no, la idea era no presentar más bien un PowerPoint, por eso es que no he elaborado uno. Pero bueno, igual voy a hacer algunos comentarios de manera más o menos esquematizada para que se pueda seguir. Entonces, bien, para comentarles, ¿no? El tema de mi tesis de maestría se titula de esta manera: El acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del Comercio. Un análisis a partir de los créditos otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero del Perú. Bien, sobre esta materia, ¿no? La idea es eh, enmarcar, bueno, intentar determinar, ¿no? Bajo un análisis jurídico correspondiente, si es que una serie de créditos que son otorgados por una entidad peruana adscrita al Ministerio de la Producción, llamada FONDEPES, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, calzarían, ¿no? Como subvenciones a la pesca en el marco de este nuevo acuerdo, ¿no? El acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC. Eh, ¿Cómo surgió, no? Esta curiosidad, este interés académico de mi parte? Eh, bueno, básicamente yo vengo ya trabajando desde el año 2020 en el Ministerio de la Producción, ¿no? Como soy actualmente el especialista legal en seguimiento y evaluación de compromisos internacionales, ¿no? Y hacemos el seguimiento, todo lo que sean los compromisos del Perú en materia de pesca, ¿no? Compromisos internacionales. Entonces, como parte de mis funciones en este puesto, eh, he venido trabajando, participando, ¿no? De las coordinaciones internas en nuestro estado para efectos de sentar la posición peruana en las negociaciones de este acuerdo, ¿no? Este es un acuerdo cuya negociación inició en el año 2001 y concluyó en el año 2022. Quiere decir que el acuerdo tomó más de 20 años en adoptarse, ¿no? Fue una negociación muy larga. ¿Y por qué es esto? ¿A qué se debe esto, no? Bueno, a varios
tema, a varios detalles, pero principalmente el mecanismo de toma de decisiones en la OMC, ¿no? Que por la práctica generalizada que se tiene en el ámbito de esta organización es por consenso, ¿no? Bueno, comentaba que mi interés respecto a determinar, ¿no?, si estos créditos que son otorgados por FONDEPES calificarían como subvenciones a la pesca en el marco de este nuevo acuerdo, venía porque lo que realizábamos las coordinaciones internas, intersectoriales, ¿no?, con el MINCETUR, la Cancillería y el MEF, surgía la duda, ¿no?, respecto a qué medidas internas tenemos en nuestro sector, en el sector de la pesca, em, respecto a esta materia, ¿no? Que si es que otorgamos eventualmente este tipo de subvenciones, ¿no?, que vendrían a ser reguladas por el acuerdo. Eh, y bueno, esto era importante porque desde el inicio prácticamente que el primer texto, ¿no?, el primer artículo que se presenta en este acuerdo es respecto a su alcance, ¿no? Y en este acuerdo se delimita qué cosa se entiende como una subvención a la pesca para efectos de la aplicación del acuerdo, ¿no? Entonces, este es pues básicamente el primer artículo que tiene que estar y desde, al menos desde que yo participé, ¿no?, de este proceso de la negociación, como menciono, inició en el año 2020, ¿no?, ya cerrando esta negociación prácticamente, eh, al menos en ese marco, ¿no?, nos hacían la consulta, justamente por esta materia, los créditos que otorgaba Fondepes, ¿no? Eh, y Fondepes, ¿no?, como una entidad pues que no es propiamente enfocada en el derecho internacional ni jurídicamente, ¿no? Obviamente tiene una oficina de asesoría jurídica, pero no es pues que tenga los especialistas en esta materia, indicaba tajantemente que no, ¿no?, que los créditos que otorgan no pueden ser calificados como subvenciones a la pesca. ¿Y por qué era esto? Decía, porque son créditos, no son donaciones, ¿no? No son regalos, no estamos aquí botando la plata, ¿no?, sino que les estamos prestando para que, ¿no?, eventualmente realicen determinadas actividades en pro de su pesca, ¿no? De su pesca artesanal, dicho sea, ¿no? Esto es solamente otorgable para pescadores artesanales. Por ejemplo, puedes construir una nueva, ponerle un nuevo motor a la lanchita, comprar nuevas artes de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este criterio que tenía Fondepes, ¿no?, nos indicaba que no otorgaba ningún tipo de subvención. Yo, bueno, como parte de este sector, ¿no?, sector de producción, obviamente pues iba con la posición oficial del sector, pero ya desde lejos de ello, ¿no?, mirándolo ya con una perspectiva un poquito más académica, jurídica, olvidando que trabajo ahí, sino viéndolo ya de mi propia perspectiva, me parecía que no necesariamente esto era así, ¿no? No necesariamente no serían subvenciones a la pesca estos créditos, eh, porque a mi parecer reunían determinados elementos, ¿no?, que podrían hacerlo meritorio, ¿no? Y justamente de eso se conversaba en estas reuniones. Entonces, bueno, la tesis tiene esa motivación, tiene ese trasfondo, ¿no?, ese contexto que les comento, eh, que la entidad, ¿no?, el órgano del Estado peruano que otorga una serie de medidas, ¿no?, que son créditos para pescadores artesanales, em, consideraba que no, estas no eran subvenciones, pero al menos a mi parecer personal sí podrían serlo, y de hecho esto se venía discutiendo, ¿no? Se venía discutiendo con fuerza por parte del MINCETUR, ¿no? Entonces, eh, bien, de eso trata la tesis, ¿no? Los primeros capítulos son más que nada descriptivos, ¿no? Un poquito de contexto respecto a las acciones a la pesca y, por ejemplo, un recuento de lo que es el histórico de la negociación, ¿no? Esta inicia formalmente en el año 2001, ¿no?, la ronda de Doha, eh, porque ingresa gracias pues al impulso de determinados estados, ¿no?, entre ellos el Perú. Y se mantiene bien, ¿no? Incluso en el año 2005 le dan un nuevo impulso con un mandato de la Declaración de Hong Kong, pero en los siguientes años como que empieza un poco a estancarse, ¿no? No se llega al consenso sobre varias materias, sobre distintas materias que incluso hasta ahora no se consensan todavía, ¿no?, que se siguen viendo en la segunda tanda de negociaciones. Pero bueno, básicamente hubo un estancamiento muy grande hasta que en el año 2015 se incorporó como la meta 14.6 de los ODS, ¿no?, de las Naciones Unidas, que para el año 2020 se tendría que concluir, ¿no?, con la adopción del acuerdo. Y
Es a partir de ello, ¿no? Luego hay un nuevo mandato en el año 2017, de la propia OMC, etcétera, que empieza a tomar fuerza y la negociación vuelve con fuerza, ¿no? Pero está, o sea, de estos 20 años, más o menos 10 años o más incluso, han sido prácticamente nulos en participación, ¿no? De estas negociaciones. Pero bueno, finalmente se llega a este consenso el 17 de junio del año 2022, ¿no? En el marco de la 12ª conferencia ministerial, y justamente porque no se llegan a consensuar todas las materias, ¿no? Se adopta un acuerdo que en el fondo no es completo, porque falta pues todo lo relativo a las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca. Pero bueno, el acuerdo actual, ¿no? El que ya se ha adoptado ya regula pues, prohibiciones de conceder o mantener subvenciones que contribuyan a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, subvenciones respecto a poblaciones sobreexplotadas y, perdón, otro tipo de subvenciones, ¿no? Fuera de la jurisdicción, para pesca fuera de la jurisdicción nacional y del Alboroto, ¿no? Pero bueno, luego paso a detallar un poco el contexto pesquero, ¿no? En el Perú es un país pesquero muy importante, tercer puesto mundial, ¿no? En volumen de captura marina mundial, ¿no? En el Perú. O sea, esto es importante para el Estado, porque ataca varios de los flagelos que tiene la pesca a nivel mundial, ¿no? Que vienen afectando desde mucho tiempo atrás al Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido esto es importante. Además, se resalta la importancia de la pesca artesanal en el Perú, ¿no? En el caso del Perú, se tiene un muy fuerte ánimo de promoción a este tipo de pesca, ¿no? Entonces, lo que hace Fondepes es existir pues, para dar este tipo de créditos a los pescadores artesanales para su desarrollo, ¿no? No buscan propiamente un ánimo de lucro, ¿no? Como sería una entidad financiera común y corriente. Entonces, bien, ya para efectos de realizar el análisis jurídico, que es algo, lo voy a decir muy sencillo, pero realmente tiene todo un desarrollo detrás. El artículo 1, ¿no? Del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca indica que el alcance de este acuerdo, ¿no? Todas las subvenciones en bajo la definición del artículo 1.1, ¿no? Del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, que sean además específicas, ¿no? Para la pesca o actividades relacionadas con la pesca de captura marina, ¿no? Salvaje. eh, bueno, tiene una serie de exclusiones en notas a pie de página, ¿no? En este primer artículo. Entonces, bien, lo primero que hay que ver y saber es cuál es la definición de una subvención según el acuerdo sobre medidas compensatorias, ¿no? De subvenciones y medidas compensatorias. Entonces, bien, básicamente hay dos elementos, ¿no? El primero es que hay una contribución financiera y el segundo es que esto otorga un beneficio, ¿no? Respecto a la contribución financiera, en realidad, fíjense, ¿qué decía Fondepes? Yo solamente estoy prestando, no estoy regalando, entonces esto no puede ser considerado una subvención porque tiene carácter reembolsable. Eso era lo que indicaba Fondepes. Sin embargo, el propio artículo 1.1 del Acuerdo SMC indica, pues, de manera expresa que los préstamos, ¿no? Son un tipo de contribución financiera, obviamente siempre que este esté dado por el, eh, el Estado, ¿no? A través de sus órganos, como es el caso de Fondepes, como digo, una entidad pública, ¿no? Adscrita al Ministerio de la Producción. Entonces, en realidad, este primer elemento se cumple, no hay más que decir. O sea, está de manera expresa que este es un tipo de contribución financiera, e inclusive si nos vamos al sentido corriente de los términos, ¿no? Entendiendo, bueno, en realidad el tratado, ¿no? En este caso el acuerdo SMC, ¿no? Anexo al acuerdo Marrakech, le da un sentido especial al término, ¿no? A los términos. Entonces, estos tienen que ser tomados prevalentemente, ¿no? Conforme además al criterio, ¿no? Que incluso refleja costumbre internacional del artículo 31.4 de la Convención de Viena por el derecho de los tratados de 1969. Entonces, eso se cumple y lo siguiente es que esto otorga un beneficio, ¿no? Para estos efectos se tiene que medir, ¿no? Tiene que hacerse un análisis comparado con los otros servicios similares, en este caso, que están ofreciendo en el mercado, ¿no? Y para ello, revisando, bueno, ¿qué opción tiene un pescador artesanal, ¿no? Dirigirse a un banco común y corriente a que le presten, claro, pero con una tasa pues, normal del banco, o ir a Fondepes que da una tasa muy corta, ¿no? Muy baja, de menos del 10% de interés, a comparación de los bancos que de 20% no bajan. Estimado Entonces, Alejandro, esa diferencia tienes tan 5 grande, minutos para terminar, perdón. ya, gracias, gracias, termino en menos. Esa diferencia tan grande, ¿no? Entre las tasas que otorga Fondepes a las tasas que cobran los bancos normales, comunes y corrientes,
sí hace notar, ¿no? Al menos a mi buen parecer, que son un beneficio. ¿Por qué? Porque para poder acceder a esta tasa tan especial, tan baja, hay que ser pescador artesanal, no hay otra forma, ¿no? Al banco puede acceder cualquiera, pues que tenga cierto historial crediticio, ¿no? Etcétera. Eh, pero en el caso de los créditos pues no, son solamente para aquellos operadores de esta actividad, ¿no? De esta rama de producción. Entonces, en ese sentido, pues se consideraría que sí habría un beneficio. Entonces, sí calificaría en este caso como una subvención. Pero no basta con que sea una subvención, tiene que ser una subvención específica para la pesca o actividades relacionadas a la pesca. ¿Cómo es esto? Bueno, eso está ya previsto en el artículo 2 del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Entonces, bueno, hay varios principios ahí que aplicar. En resumidas cuentas, ¿no? Se plantea que esto tiene que ser en favor de determinadas empresas, ¿no? Un término, una frase que viene siendo contextualizada por la jurisprudencia de la OMC, pero básicamente tiene que estar dirigidas a una rama ¿no? A un grupo de empresas o rama de producción nacional, igual que este grupo de empresas, ¿no? Empresas, además, entendido de manera genérica, no refiere necesariamente a persona jurídica, como entendemos en nuestro derecho interno peruano, ¿no? Sino ello, ¿no? Que sea para un sector de la producción, ¿no? En este caso. ¿Cómo sería la pesca artesanal? Más específico no puede ser, ¿no? Solamente es para ellos, ¿no? En este caso, este tipo de créditos. Entonces, eh, hay ese tipo de especificidad, sin embargo, se rompe si es que hay criterios objetivos para el acceso, ¿no? Que son prácticamente automáticos, ¿no? No es el caso tampoco de Fondepes. Si bien yo como pescador artesanal puedo dirigirme a Fondepes y pedir mi préstamo, van a decir, bien, cumples con el primer filtro, ¿no? De ser propiamente un pescador artesanal peruano, ¿no? Pero eso no basta, tiene que haber una evaluación crediticia, ¿no? Si yo no soy solvente, no me van a dar el crédito y se acabó. Entonces, ¿no? Si tengo deudas ya por otros lados impagas, etcétera. Eso lo evalúan ellos. Entonces no es tan automático tampoco. Por lo tanto, por más que hay criterios objetivos para acceder, ¿no? Que dicen, ya tienes que ser pescador artesanal, tienes que bla, bla, bla. Eso no hace que el ingreso, que el acceso a estos créditos sea automatizado. Entonces, no se rompe la especificidad con ello. Por lo tanto, sí, son subvenciones a la pesca y específicas. eh, en este caso, para actividades tanto de extracción como de procesamiento, ¿no? En términos internos peruanos. Y bueno, hay que ver pues justamente ese destino de la subvención, ¿no? Para la pesca marina de captura salvaje, pesca de captura de marina salvaje. Bueno, en bien resumidas cuentas, esto solamente lo que hace es excluir, y está también en el pie de página de ese artículo 1, ¿no? En uno de los pies de página, a la acuicultura, ¿no? Que no es propiamente pesca de captura salvaje, sino fue una forma de crianza de estas especies, ¿no? Que puede ser en el mar también, eh, que sería maricultura, pero bueno, es otro concepto que está excluido. Y esto es importante porque Fondepes otorga también créditos a acuicultores artesanales. Bueno, esos no cuentan, son solamente los créditos para los pescadores artesanales. Y en el caso de estos créditos para pescadores artesanales, solamente califican los que son para la pesca en el mar, ¿no? Porque también hay créditos para pescadores artesanales continentales, ¿no? Esos no cuentan. Entonces, es solamente esto, ¿no? Es solamente la delimitación para este tipo de créditos específicos. No es tampoco que todos los créditos que otorga Fondepes son subvenciones a la pesca en este contexto. Entonces, bueno, esa sería la conclusión, ¿no? A la que se arriba, y considero que esto podría ser útil e importante, ya que este acuerdo aún no entra en vigor, pero está muy cerca, ¿no? Ya hay, lo último que conté, 75 miembros del OMC que han aceptado. Entonces, se necesitan 110 por ser 2/3 de la membresía. Estábamos cada vez más cerca, iba a entrar en vigor sí o sí este acuerdo, es clarito. Entonces, tenemos que tener claridad pues, sobre cuáles de nuestras medidas están abarcadas por el acuerdo para efectos pues, de no incurrir en las prohibiciones, ¿no? que plantea. Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio, esa fue mi exposición. Quedo atento a las preguntas que pueda haber hacia el final. Gracias, Alejandro. Un interesante punto. Solo antes de olvidarme, y de dar paso a Cristian, que está con nosotros, solo comentarte que es clave entender bien el alcance de las subvenciones. Y es clave entender que las subvenciones no necesariamente son fondos otorgados a título gratuito. Tienes que mirar un poco el caso del financiamiento de la fabricación de aviones en el marco de la OMC.
eh, Estados Unidos contra la Unión Europea, si no me equivoco, es el caso, eh, cuando para las fábricas de aviones, Airbus o Boeing, conceden, reciben subvenciones camufladas en forma de créditos para desarrollo de investigación, para gestión de investigación y desarrollo. Entonces, no necesariamente una subvención es un fondo a título gratuito, es decir, puede tener diferentes formas y puede ser valorada desde esa perspectiva por la OMC y por países que se sientan afectados por la medida, por una medida camuflada. Entonces, lo que te sugeriría es que revises con más precisión el alcance de la subvención y si bien un crédito podría no ser considerado un crédito reembolsable otorgado por una entidad del Estado podría no ser considerada una subvención. Yo vería muy bien la casuística de la OMC en torno a casos de subvenciones para no simplificar demasiado el análisis, ¿no? Es decir, yo creo que es importante tomar en cuenta eso. Eh, Tú has dicho, ese es yo creo que el tema central de fondo, ¿no? Es decir, como te digo, no por ser un crédito dejaría de ser una subvención, si no necesariamente, si no, ten cuidado con eso, porque ahí puedes, ahí en un tribunal de defensa de tesis, yo te haría ese cuestionamiento y si no encuentro ese un fundamento bien estructurado y bien fundamentado, la lógica de las subvenciones podría ser una debilidad en tu argumento bastante esencial, ¿no? Un punto que me parece interesante que tú lo resaltas es el hecho de que el acuerdo es un acuerdo trascendental, definitivamente, es un acuerdo que va a regular elementos que no son necesariamente, eh, que tienen vínculos con comercio, medio ambiente, con la producción, una serie de factores, y hay que tomar en cuenta que los elementos que van a definir incluso las mismas subvenciones pueden estar vinculados no solo por el lado de la pesca como tal, sino de otro tipo de afectaciones que se pueden dar a otros bienes o servicios dentro de la estructura de lo que se implica el tema de, el tema de la pesca, ¿no? La actividad pesquera. Por ejemplo, el momento en que un sector el sector se beneficia de ciertas deducciones de impuestos o el sector se beneficia de unas condiciones laborales que le permiten ser le permiten operar en mejores condiciones. Eso también podría ser considerado como una ayuda que pues, afectaría a la lógica comercial. Entonces, es decir, hay que mirarlo más contextualizado, ¿no? Si bien tu análisis más financiero, más al crédito, pero en todo caso la lógica y la dinámica de las subvenciones es un esquema bastante más complejo en el sentido. Entonces, yo sí creo que es importante mirar todo ese alcance. Y un punto que dijiste clave que me parece muy importante y que bueno que lo resaltaste es el hecho de que el acuerdo es un acuerdo de base, es un acuerdo que genera un consenso, como tú dijiste, valoramos mucho desde las cátedras OMC tu optimismo, todos esperamos que sí sea ratificado, a pesar de que no tiene, esta mañana decíamos en un análisis, es un acuerdo que no tiene tal vez dientes para morder, es decir, no tiene un efecto en las cantidades de pesca, como tú decías, un efecto que vaya a controlar de una forma mucho más radical este exceso que pueden generar muchos países, pero en todo caso, al lograr un acuerdo de base, ese acuerdo puede ser complementado con nuevos mecanismos que se generen dentro de la OMC en plazos más cortos, además, ¿no? Puede haber acuerdos complementarios más específicos que van a sumarse a este acuerdo de pesca y que van a permitir que este acuerdo sea viable y tenga una calidad, una capacidad un nivel de obligatoriedad mucho más profundo que el que tiene ahora, ¿no? Por lo pronto, ahora lo que nos interesa es que sea ratificado por los dos tercios, pues, 110 en el momento actual y 110 países miembros y que sobre todo podamos ya dar un uso adecuado a los términos de este acuerdo.
Gracias por tu intervención, muy interesante y felicitaciones por el tema. Ahora doy paso a Cristian. Cristian, por favor, bienvenido. Tienes igual 15 minutos para hacer tu exposición. Muchas gracias por comenzar en este momento. Gracias, Michael. Buenas tardes contigo, con Alejandro, con Víctor y con todos los presentes. La verdad que es un tema apasionante y permítame, he preparado mínimamente algunos temas que quisiera compartir con ustedes sobre este tema de acuerdo de pesquería, las subvenciones a la pesca. Eh, He estructurado este tema básicamente para abordarlo desde el marco conceptual, jurídico, el diagnóstico de algunos temas importantes como los enfoques y, bueno, hablar sobre el tema que es lo más que es crucial, la sobrecapacidad y la sobrepesca. Bueno, esencialmente, sabemos que en el derecho internacional la gobernanza de los océanos tiene un ámbito de aplicación desde el derecho internacional público, desde el derecho internacional económico, el soft law, por ejemplo, que se ve reflejado en las ODS, la de vida submarina, específicamente la meta 14.6, ¿no? Que es lo que ha buscado que este acuerdo de la OMS permita eh, traspolar o recoger aspectos de índole ambiental, que es una novedad, pero también es un desafío. A este nivel podemos abordar que a nivel internacional la regulación de los océanos, o sea, la gobernanza de los océanos, tiene varios convenios, tratados, como la CONVEMAR, el MARPOL, convenios sobre diversidad biológica, el CDB, entre otros tipos de acuerdos, ¿no? Sin embargo, siendo este acuerdo de las subvenciones a la pesca negociado en la conferencia ministerial número 12, de la cual Alejandro ha dado detalles y ha mencionado también la cantidad de países que han suscrito, ¿no? Ya el acuerdo, hay desafíos que merecen atención. Y es así que en el ámbito, por ejemplo, del SOPLO, hay algunos instrumentos también que han ayudado a poder promover o brindar principios de desarrollo sostenible de la gobernanza de los océanos. Claramente la OMS no tiene este fin porque es un espacio de comercio. Sin embargo, ha recogido, ¿no? Ha buscado que sea también de una forma sostenible, de una forma que refleje algunos instrumentos que en el software ya se vienen aplicando. En cuanto a normativa nacional, podemos ver que la pesca es un elemento esencial para el país. Somos terceros en volumen de pesca a nivel mundial, después de China, Indonesia, y también tenemos un gran sector económico que vive del espacio de la pesca. Hay reglamento, normativa que recoge la definición de lo que es el pescador artesanal, los buques, que más adelante lo voy a comentar. Pero bueno. Lo que queremos abordar es esencialmente qué son los océanos. Son bienes comunes globales y de los cuales están implícitamente recogido el concepto de que son bienes no excluyentes y no rivales. Es decir, que adquieren esta conceptualización de comunes globales porque tienen esta doble dimensión. Pero sucede lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con la gobernanza de los océanos? Ya que si no, si pertenece a todos, ¿quién va a cuidar de él? ¿No? Entonces, eso se explica muy bien en la tragedia de los comunes, porque la sobreexplotación se genera debido a la falta de exclusión y la rivalidad eh, de los recursos. Es así que podemos ver la implicancia de las negociaciones en pesca respecto de la coyuntura internacional, ¿no? Ahí se puede hablar de teorías desde la perspectiva de RI, podemos hablar sobre liberalismo, el constructivismo, cómo se explica, cómo podemos entender que la importancia de los océanos permite que los países cooperen por él, celebrando tratados, celebrando acuerdos o promoviendo, ¿no? Una política económica en cuanto a los océanos. Pero lo que quiero ahondar y aterrizar es cuál es la importancia de los océanos para países como el Perú. Ahí podemos ver el cuadro de cuáles son las especies que más se encuentran en nuestro litoral, ¿no? En nuestra plataforma continental. Ahí podemos ver la ubicación de la anchoveta, por ejemplo, que es su producto estrella, el bonito, la caballa, entre otros, dentro de la zona económica exclusiva en las 200 millas, ¿no? Pero claro, más allá de ir a un tema de producción, esto nos ayuda a explicar por qué es importante eh, este acuerdo de subvenciones de la pesca. Porque Perú es un país netamente pesquero, es un país que necesita de su pesca. En cuanto a ahondar ya a materia de la charla, la definición de las subvenciones a la pesca ya se recogió en la OMC. La OMC incluso
en el acuerdo de subvenciones, eh, ya básicamente refiere que es la subvención una contribución financiera de un organismo o de un gobierno de carácter público, y la clasifican en beneficiosas, en las que aumenta la capacidad, las ambiguas. También hace una definición de lo que implica la sobrecapacidad y la sobrepesca, que son, como lo mencionaba, dos aspectos que no se negociaron en la CM12 y que se busca, ¿no?, que puedan tener un acuerdo entre todos los países. Eh, en cuanto a sobrecapacidad, por ejemplo, la conceptualización es capacidad de una flota para pescar por encima del nivel de captura sostenible, que implica tener muchas embarcaciones y o pescadores, mientras que sobrepesca está relacionada a la estrecha relación con poblaciones sobreexplotadas. Ahora, en inglés, claro, la definición overfished and overfishing tiene esta connotación, ¿no? Tiene esta connotación de que sobrepesca es overfishing, em, mientras que sobrecapacidad es overcapacity. Entonces, estos conceptos se usan bastante en el acuerdo mismo de negociación. Allí podemos ver, por ejemplo, que este acuerdo de subvenciones a la pesca, bueno, está básicamente relacionado a nuestra normativa, a nuestra posición nacional, pero para entender cuándo es una población sobrepescada o sobreexplotada, tenemos que remitirnos a este cuadro interesante, que es el diagrama de Kobe. Este, este diagrama ilustra el estado de las poblaciones de peces y muestra un escenario en el que las subvenciones dañinas causan sobrepesca, ¿no? Este diagrama permite, tras, em, digamos, en base, desde eh, desde una de los eventos de la Europa hacia el 2007, allá en Japón, este diagrama de Kobe se presentó como para medir el estado del stock en relación a la mortalidad de la pesca, ¿no?, y la biomasa eh, que tenían las poblaciones de peces. Es decir, la mortalidad que tenían los peces y cuándo se producía sobrepesca y cuándo esta biomasa estaba por debajo de los mínimos establecidos, se podría decir que estaba sobrepescado, sobreexplotada, perdón. Entonces, ahí en los cuatro bloques, el rojo, amarillo, el ámbar y el verde, indican los estados. El verde es una población que no está sobreexplotada y donde no se produce sobrepesca. El rojo es cuando una población está en riesgo por sobrepesca en una población ya sobreexplotada. El ámbar, donde se produce sobrepesca, pero la población aún no está sobreexplotada o se está recuperando, ¿no?, de niveles ya previamente altos de mortalidad por pesca. Mientras que el amarillo explica, es básicamente referido a una población que ha sido sobreexplotada, pero que no se está produciendo sobrepesca actualmente. Nos ayuda a entender cuál es la dinámica a nivel internacional eh, sobre el estado de stock de la pesca. Aquí intervienen varios organismos como la FAO, la CIAT, en la cual, por ejemplo, tienen conceptos distintos de cómo es la medida de capacidad pesquera. Ahí podemos ver en el gráfico, para la FAO, por ejemplo, es el número de buques pesqueros, etcétera, ¿no? Arqueo bruto, tonelaje. Es decir, para cada organismo tiene una forma de medición de la capacidad pesquera. Eso es importante entenderlo, porque parte de poder llegar a un acuerdo implica cómo se mide la sobrecapacidad, cómo se mide la sobrepesca. Eso es crucial. Bueno, avanzando, vamos a ver el cuadro comparativo de los textos que fueron antesala a la CM12, el 5 y el 20, el W5 y el W20, en la cual he hecho básicamente una comparativa de cuánto fue la evolución, ya que en este proceso los países aportan, hay una, hay reuniones que se celebran en ese marco, eh, y, y bueno, los países dan insumos, ¿no?, en los acuerdos, en el grupo de normas, por ejemplo, pues se ponen de acuerdo. Pero bueno, esencialmente, ¿cuál ha sido el tema que más ha sido controversial o en lo cual se ha buscado encontrar una negociación? En torno a los enfoques. Aquí vamos a hablar sobre varios enfoques. El enfoque híbrido, el criterio de minimis, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es el mejor escenario para los países. En cuanto al enfoque vinculado a la gestión pesquera, se ha buscado, por ejemplo, que que la forma de medición sea en base a la gestión de la pesca para asegurar la sostenibilidad, ¿no? Distinto a un enfoque basado en topes. Este enfoque basado en topes buscaba limitar las subvenciones en caso que se excedan una cantidad monetaria. Entonces, claro, algunos países no tienen la misma capacidad
vamos, de gestión pesquera. Por eso es que el primer enfoque era un poco difícil encontrar el consenso, ya que no todos tienen la misma gestión pesquera o capacidad de gestión pesquera. Por lo tanto, no se puede medir igual, ¿no?, a todos los países que no la tengan. Y por ejemplo, el enfoque basado en listas es que buscaba que prohibir las subvenciones estén en base a cuál es más perjudicial, ¿no? Pero esto también tenía una falla que básicamente hacía que el órgano de solución de controversias, de diferencias del OMC, solo examine si se otorga o no una subvención y no abordaría temas relacionados a la gestión pesquera, que puede ser ventajoso, porque el OMC no es un espacio que va a analizar la gestión pesquera, es un espacio netamente comercial. Por lo tanto, no se puede darle esa atribución ya que escapa a las funciones de la OMC. Y cada uno de esos enfoques presenta dificultades y también oportunidades. Vamos a ir avanzando en este enfoque híbrido, que despertó mucho consenso, porque tiene como origen que se aborda una lista de prohibiciones principales, que es ilustrativa, taxativa, y otra que incluye salvedades. Entonces, este enfoque híbrido menciona algunas subvenciones que están prohibidas, mientras que otras se vuelven procesables y tienen un impacto negativo en poblaciones de peces. Es decir, si es que no vas a afectar a la población de peces y puedes tener un buen manejo de la pesca en ese lugar, pues puedes seguir con la subvención. Sin embargo, hay también varios enfoques híbridos en cuanto al nivel geográfico, al nivel situacional, al nivel procedimental. Entonces, de cualquier forma ha generado que los países busquen negociar técnicamente cuál es el mejor criterio dentro de este enfoque híbrido. Em, Así podemos hablar de cuáles son las consideraciones en general sobre otro aspecto que también fue relevante, ¿no? Areas Beyond National Jurisdiction, ¿no? El ABNJ. En este ABNJ podemos mencionar cuáles las circunstancias de la prohibición en cuanto a la tasa de pesca, que supera los niveles sostenibles que son determinados por el Estado ribereño o las OROPS, ¿no? Que son organismos regionales de ordenación pesquera, sobre la base de los máximos de rendimiento sostenible y otros puntos de referencia, que son formas de medición a nivel de pesca para determinar cuánto se sobreexplota una población de pesca determinada. Bueno, Cristian, tienes menos de 5 minutos ya para por terminar. supuesto, Mike, gracias. Vamos a avanzar un poco más en relación a algunos aspectos que, claro, como ya lo venía explicando, ha habido un contraste en este concepto del ABNJ, pero quería ahondar en un punto importante, que es los tres artículos que son los más importantes de la negociación de la CM12, ¿no? El primero está relacionado a la pesca INDR, o sea, la pesca no declarada y no reglamentada, que ya lo había mencionado también Alejandro. Em, la otra está relacionada a las poblaciones sobreexplotadas y otras subvenciones, que es el artículo 5. En estas otras subvenciones es el punto de partida para la sobrecapacidad y la sobrepesca, que básicamente representan 60% de las subvenciones mundiales de la pesca. O sea, es sumamente importante abordar eh, estos dos aspectos, ya que es casi la mayor parte de subvenciones en el mundo. Ese es el punto neurálgico que quería mencionar, que es importante la sobrecapacidad y la sobrepesca, analizarlos desde la academia bueno, desde las negociaciones que se vienen realizando. Y voy a avanzar un poco más acá bueno, en cuanto a la presentación, ya para cerrar este tema, em, explicando un poco la importancia en este aspecto sobre capacidad de sobrepesca, también se están hablando sobre criterios de cómo medir si la subvención va a terminar siendo mayor, vamos, al porcentaje anual de producción de pesca que se ha establecido en la OMC. Y ahí se hablan de criterios, como el de minimis. ¿Cuál es básicamente el porcentaje anual de producción mundial de pesca, que si sobrepasa el 0,7%, ya no se le aplica el criterio de minimis, aunque es un criterio que se ha usado en el ámbito de agricultura en la OMC. Entonces, esto da para mayor profundización, así como las consideraciones de notificación y transparencia de la CM12, para finalmente concluir esto, ¿no? Y aquí cerrar la presentación, de que tres aspectos. Es importante
velar por la sostenibilidad de los océanos, y la OMS ofrece un espacio interesante para poder abordar esos temas dentro del ámbito comercial con un enfoque de sostenibilidad. Lo segundo, la prohibición de las subvenciones a la pesca requiere tener un trato especial y diferenciado hacia la pesca artesanal, ya que en Perú, por ejemplo, es un aspecto sumamente importante y también para muchos países de la región. Y tercero, el enfoque híbrido, que ha despertado más consensos, em, es un punto de partida válido para poder promover la protección de la pesca artesanal y dar una posible salida y negociar eh, la sobrecapacidad y la sobrepesca en base a este enfoque. Bueno, gracias, Michael, por el tiempo, y aprovecho también para conversar, ¿no?, sobre el tema. Gracias, Cristian. Interesante la aproximación. Qué pena que no pudimos ver con detalle todas las láminas que tenían información importante, pero en este caso siempre las presentaciones hay que focalizar sobre todo en lo más, yo creo que lo más importante siempre es los, los me viene la palabra en inglés siempre los findings, lo que tu investigación, los resultados de la investigación son siempre los más importantes para presentar, ¿no? Entonces siempre, si viene el antecedente es clave, un punteo muy preciso de los temas que son clave, es decir, que tienen que ver con las conclusiones, eh, dan una mayor precisión al enfoque. En todo caso, es interesante mirar cómo, sobre todo, los criterios que se utilizan para ver la sobrecapacidad y la sobrepesca van a definir o van a permitir entender la lógica de ese acuerdo, ¿no? Es decir, tomando en cuenta que el Perú es un país en el cual, como tú bien lo señalaste, el tema de la pesca es un tema de fondo. eh, Habría que definir justamente si este criterio híbrido que tú planteas, que se encuentra establecido bajo mecanismos de medición bastante precisos, es el que permitiría evitar que haya esta confrontación entre lo que pueden ser subvenciones o lo que no pueden ser subvenciones, ¿no? Es decir, dentro de la capacidad y de la sobrecapacidad y la sobrepesca. Yo lo entiendo así en la lógica en la que tú lo planteaste. En todo caso, me parece que el tema, con la profundidad que tú lo has definido, nos da para revisar mucho, con mucho, con mucha precisión cómo se va a aplicar, qué criterios se van a aplicar a nivel regional, a nivel global, dentro de los estados y también en la OMC para establecer unos parámetros que nos sirvan para entender hasta qué punto los estados podrían tomar medidas que afecten el comercio o que controlen el comercio, la explotación y el comercio de los bienes marinos, en este caso de la pesca, y hasta qué punto habría una capacidad de gestión de la OMC para establecer unos mecanismos de definición. Tú lo dijiste al comienzo de una forma muy clara, el tema de la OMC no es el tema de la OMC va orientado hacia la gestión del comercio internacional, más no hacia la gestión del recurso como tal, que estaría vinculado con otras entidades. Yo creo que ese concepto es clave para entender la lógica y la estructura de tu argumento. Ahora, la OMC sí debería, bueno, los que señaló Alejandro en sus conclusiones también, sí debería estar preocupada también porque exista lo que tú señalaste, una reposición del stock de especies marinas y debería estar preocupada porque eso se produzca en un entorno de desarrollo sostenible, de mecanismo de desarrollo sostenible en la estructura de la gestión de los océanos como bienes públicos, como tú lo señalas. Eso me parece criterios claves dentro del análisis. Eh, Tú nos dejas en claro que el tema de la gestión de estos recursos no es nada sencillo y el tema de entender las subvenciones que se pueden dar y el tema de medir la sobrecapacidad, la sobreexplotación del recurso
tampoco es algo que se puede, es algo en lo que se puede especular, sino es algo en lo que se requiere tener unos criterios bastante precisos sobre la gestión del recurso, las normas internacionales, las normas nacionales y la capacidad que tienen los estados para responder a sus obligaciones contraídas, en este caso, en el marco de acuerdos que pueden ser eh, no es soft law, pero tampoco tiene un esquema de sanción específicamente terminado, mucho menos ahora que el sistema de solución de diferencias de la OMC está bastante golpeado dentro de la estructura, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí que entran. Muchas gracias, muy interesante esa presentación, sobre todo los gráficos que se refieren a los niveles de pesca, a los procesos, me parecen reveladores y creo que se puede dar algunos elementos de análisis mucho más, como es, nos permite tener elementos de análisis más precisos para comprender bien lo que tú quieres demostrar, ¿no? Creo que en las conclusiones está bastante claro. Esos son los comentarios que yo les puedo hacer. Sus trabajos me parecen muy valiosos en un país que la pesca es un bien, un elemento básico de la vida cotidiana y en el cual el Perú es una potencia mundial. Quiero agradecerles por su tiempo, por su dedicación y doy paso al profesor Víctor Saco para que proceda al cierre de este coloquio. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias también a Alejandro y a Cristian. Creo que ha sido un buen cierre para este tercer coloquio internacional en las cátedras latinoamericanas de la OMC. Terminar con, digamos, investigadores que van a dar mucho que leer y mucho que decir en el futuro y cuyos trabajos ya están siendo bastante conocidos. Ambos también ya tienen una trayectoria, no es lo primero que han publicado en los primeros foros en los que han participado, pero sí, digamos, creo que es una buena forma de terminar. Les agradezco a todo el mundo que se ha conectado de manera, digamos, virtual. Digamos, ha habido un gran impacto de manera virtual, pero también a quienes pudieron, a pesar de las dificultades, hacer un esfuerzo de acompañarnos de manera presencial. Muy pronto se va a dar a conocer el lugar de donde se va a dar este cuarto coloquio de cátedras latinoamericanas. Yo creo que por el momento lo voy a dejar allí para que sea la representación correspondiente la que la haga y esperemos que desde las Cátedras Perú podamos apoyar para que más investigadoras e investigadores peruanos puedan asistir. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas quienes están presentes y también quienes están conectados y conectadas. Con esto entonces damos cierre a este tercer coloquio de Cátedras Latinoamericanas de la OMC. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias, felicidades.